A sus 88 años, Jack Nicholson ha roto por fin su silencio y ha revelado los 4 actores con los que no soportaría compartir pantalla. El legendario icono, conocido por su sonrisa característica y su actitud sin complejos, no se contuvo. Llamó fraude, a uno tachó a otro de todo ego nada de talento, y admitió que trabajar con uno de ellos hacía que cada día en el plató fuera un infierno. Tras décadas de silencio, la lista negra de Jack ha salido a la luz y es más brutal de lo que nadie podría haber imaginado. Entre los nombres atrapados en el fuego cruzado se encuentra el del actor británico Ray Winstone. Conocido por sus papeles de tipo duro y su franqueza, Winstone no esperó a que Jack hablara primero. En una entrevista de 2014 brutalmente sincera, se sinceró sobre su incómoda colaboración en el thriller policíaco de Martin Scorsese, Infiltrados, ganadora de un Oscar en 2006. Aunque la película fue aclamada por la crítica, Nicholson fue elogiado por su salvaje e impredecible interpretación del gángster Frank Costello. Winston pintó un cuadro mucho más oscuro de la experiencia entre bastidores. Simplemente no nos llevábamos bien, dijo Winston sin rodeos. Su tono no era amargo, sino cansado y decepcionado. A continuación describió el comportamiento de Nicholson fuera de las cámaras como muy alejado de la leyenda profesional que se había hecho pasar por él. Para Winston la experiencia no fue tanto un conflicto artístico como el trato con alguien que, en su opinión, no estaba a la altura de las circunstancias. Winston no se anduvo con rodeos, y ahora Jack tampoco. Me pareció que estaba tan hasta los huevos que era increíble. El contundente comentario reveló la profundidad de su desilusión. Aunque Winston se había embarcado sin duda en el proyecto con cierto respeto por la carrera de Nicholson durante décadas, marcada por sus icónicas interpretaciones en One Flew Over the Cuckoo's Nest, Chinatown y El Resplandor, esa reverencia se desvaneció rápidamente. Winston pintó un cuadro de Nicholson como un hombre totalmente envuelto en su ego que parecía disfrutar de la dinámica de poder en el plató, especialmente cuando se inclinaba a su favor. Según Winston, Nicholson no era simplemente distante o egocéntrico, era activamente irrespetuoso, tanto en los momentos privados como delante de los demás. Era insultante, relata Winston, y señala que la arrogancia del legendario actor no se limitaba a las interacciones con sus compañeros de reparto. El comportamiento despectivo y brusco de Nicholson se extendió al equipo, a los extras e incluso a la propia familia de Winston. En un incidente que Winston describió con disgusto apenas disimulado, el comportamiento de Nicholson hacia la esposa de Winston cruzó una línea personal. Ni siquiera fue educado con mi mujer, reveló Winston. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Para un hombre como Winston, criado en el East End londinense y famoso por interpretar a personajes duros y de principios que valoran la lealtad y el respeto, aquello fue el insulto definitivo. Su voz se crispó de rabia al recordar el incidente y no ocultó que el comportamiento de Nicholson despertó algo primitivo en él. Si hubiera sido más joven, dijo, Winston le habría noqueado. No lo dijo como un alarde, sino como una sincera admisión de lo cerca que estuvieron de estallar sus fricciones. El relato de Winston ofrece una mirada poco común y sin tapujos entre bastidores de un monstruo de Hollywood. Infiltrados, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Mark Wahlberg, fue aclamada como un triunfo del cine policíaco moderno. Pero la experiencia de Winston en el rodaje, en concreto sus encuentros con Nicholson, contaban otra historia. Mientras que otros se guardaban sus opiniones por respeto a la talla de Nicholson o por miedo a una reacción profesional, a Winston no le importaba andarse con rodeos. No es un dios, dijo Winston. Solo es un actor, un hombre como cualquier otro. Y si un hombre no puede tratar decentemente a la gente que le rodea, especialmente a las mujeres, entonces me da igual cuántos premios haya ganado o cuántos récords de taquilla haya batido. Las palabras de Winston tenían el peso de la experiencia vivida. Había trabajado con algunos de los mejores de la profesión y, según admitió, había aprendido a sortear los egos. Pero la actitud de Nicholson tocó un nervio más profundo que la mera arrogancia. Winston lo sintió como una forma de derecho que rozaba la crueldad. Al parecer, durante el rodaje,
Hubo momentos en los que la tensión entre los dos actores amenazó con hacer descarrilar por completo las escenas. Aunque Scorsese fue capaz de mantener el orden en el plató, para muchos de los que participaron en la producción, quedó claro que Winston y Nicholson no eran más que agua y aceite. Profesionales unidos por un proyecto común pero completamente desparejados en temperamento y valores. Winston, que interpretaba a Mr. French el leal y despiadado matón de Costello, le resultaba irónico que aunque en la pantalla interpretaba a un personaje que mostraba una devoción inquebrantable por el personaje de Nicholson, la realidad entre tomas era cualquier cosa menos armoniosa. Aún así, Winston completó el trabajo con profesionalidad, canalizando su disgusto en una interpretación que sigue siendo una de sus más tranquilamente escalofriantes. La fría mirada de Mr. French puede haberse inspirado en parte en el desprecio real que latía a fuego lento bajo la superficie. En retrospectiva, Winston admitió que trabajar con Nicholson le había enseñado una lección inesperada no sobre interpretación, sino sobre la importancia de la humildad. Me enseñó cómo no se debe tratar a la gente, dijo. No me importa lo famoso que seas, esas cosas no funcionan en mi tierra. Hasta la fecha ni Nicholson ni nadie cercano a él ha respondido públicamente a los comentarios de Winston. Y dada la creciente reclusión de Nicholson en los últimos años, una respuesta parece poco probable. Aún así, la historia de Winston sigue siendo una de las que más se asoman sin filtros a las grietas del mito de Hollywood. Recuerda al público que detrás del glamour y la fama hay personas reales imperfectas, falibles y a veces profundamente desagradables. John Belushi. A finales de los 70. Going South, 1978, supuso una oportunidad única para que dos de las personalidades más eléctricas e imprevisibles de Hollywood, Jack Nicholson y John Belushi, compartieran pantalla. Sobre el papel tenía todas las papeletas para ser una colaboración memorable. Nicholson, el ya aclamado actor, se sienta en la silla del director por segunda vez. Y Belushi, la nueva superestrella cómica de Saturday Night Live, interpreta uno de sus primeros papeles cinematográficos. Pero lo que comenzó como una prometedora asociación se convirtió rápidamente en un desastre entre bastidores empañado por choques de ego, frustraciones personales y, en última instancia, una animosidad profundamente arraigada de la que ninguno de los dos se libraría jamás. La comedia del oeste ambientada en la época posterior a la Guerra Civil estaba protagonizada por Nicholson en el papel de Henry Moon, un forajido de poca monta que se salva de la horca gracias a una mujer de la frontera, Mary Steenburgen, en su debut en la pantalla, que acepta casarse con él para salvarle la vida. Belushi fue elegido para un papel secundario como el ayudante del sheriff Hector. Y aunque el papel en sí nunca fue fundamental para la trama de la película, su presencia en el plató se convirtió rápidamente en un punto de fricción. La raíz del conflicto estaba en una mezcla combustible de las travesuras de Belushi fuera de la pantalla y la creciente frustración de Nicholson en su doble papel de protagonista y director. En 1978, John Belushi ya era famoso por su comportamiento salvaje. Tras el éxito de Animal House y su reinado en SNL, era el nuevo chico malo de Hollywood, divertidísimo, magnético y profundamente impredecible. Pero su creciente fama vino acompañada de una dependencia cada vez mayor de las drogas, especialmente de la cocaína. En el rodaje de Going South, el comportamiento errático de Belushi, alimentado por sus constantes fiestas y su frecuente consumo de drogas, se convirtió en una fuerza perturbadora. La gente de la producción recordaría más tarde el ambiente como tenso y caótico con Belushi a menudo, llegando tarde incapaz de concentrarse o simplemente desapareciendo entre escenas. Jack Nicholson, por el contrario, era conocido por su particularidad y su control absoluto detrás de la cámara, aunque el propio Nicholson tenía fama de abrazar el estilo de vida contracultural de la época, incluidas sus propias indulgencias bien documentadas. Trazaba una línea tajante cuando se trataba de trabajar. Como director de Going South, se tomaba muy en serio sus responsabilidades y esperaba un cierto nivel de disciplina de su reparto, por muy famoso o querido que fuera. Belushi, a los ojos de Nicholson, cruzaba esa línea repetidamente. El punto de inflexión llegó durante las primeras semanas de producción.
Según los informes del equipo de rodaje, Nicholson trató repetidamente de controlar el comportamiento de Belushi, pero se encontró con el sarcasmo o el desafío abierto. Aunque los detalles de sus intercambios siguen sin estar documentados, la tensión era evidente para todos en el plató. Nicholson, ante las crecientes presiones para mantener el proyecto en marcha, empezó a recortar las escenas de Belushi y a limitar su presencia en la película. Lo que en un principio se había concebido como un pequeño pero vibrante papel secundario, se redujo a la insignificancia. Esta reprimenda profesional golpeó duramente a Belushi. Había visto en Going South la oportunidad de trabajar con una leyenda, quizá incluso como puente hacia un trabajo cinematográfico más serio. En cambio, se encontró marginado, regañado y despreciado por alguien a quien había admirado. Su resentimiento permaneció latente durante todo el rodaje, pero estalló en público más tarde una vez concluido el rodaje. Jack me trató como a un calcetín en Going South, se dice que dijo Belushi. Le odio. La amargura de esas palabras reflejaba algo más que diferencias artísticas. Para Belushi, el comportamiento de Nicholson era algo personal. Una traición de un compañero rebelde, alguien que suponía que entendería su caos creativo en lugar de rechazarlo. Pero Nicholson, mayor y más arraigado en la maquinaria de Hollywood, tenía poca paciencia con la actitud libre de Belushi cuando interfería en la producción. Nicholson nunca respondió públicamente a las acusaciones de Belushi. Como era típico en él, evitó abordar los conflictos en la prensa y dejó que su trabajo hablara por sí mismo. Pero las personas cercanas a la producción sugirieron que Nicholson se había sentido profundamente frustrado no solo por la falta de profesionalidad de Belushi, sino por la presión que ello suponía para él como director que intentaba dirigir un rodaje complejo con un reparto numeroso. Nicholson también se sintió traicionado, quizá no en el plano personal, pero sí en el profesional. Había metido a Belushi en su película y, en lugar de conseguir un socio creativo, obtuvo lo que parecía un lastre. Para Belushi, las consecuencias de Going South fueron solo un capítulo de una carrera cada vez más volátil. A pesar de su gran éxito en Blues Brothers y de seguir siendo un icono de la comedia, las historias sobre sus dificultades iniciales se multiplicaron en los años siguientes. Going South marcó el comienzo de una relación más complicada con la industria del cine, una relación que equilibraba el genio creativo con la autodestrucción crónica. Y en el centro de ese punto de inflexión estaba Jack Nicholson, el hombre al que Belushi culpaba de humillarle cuando intentaba demostrar que era algo más que un cómico de televisión. Cher. Antes de que Cher deslumbrara al público con su oscura y encantadora interpretación en Las Brujas de Eastwick 1987, tuvo que enfrentarse a un obstáculo emocional e inesperado que estuvo a punto de frustrar su participación en la película. Mucho antes de que rodaran las cámaras, antes de que compartiera pantalla con Jack Nicholson, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer, Cher ya estaba siendo juzgada, no por su talento, sino por algo mucho más cortante: su edad y su atractivo. Lo que ocurrió entre bastidores ofrece una visión reveladora de la brutal honestidad de Hollywood, la precaria autoestima incluso de sus mayores estrellas y la peculiar manera de Jack Nicholson de herir y reparar egos. En aquella época, Cher ya había sido nominada al Oscar y era una aclamada cantante convertida en actriz que no dejaba de ascender hacia la cima de su carrera cinematográfica. Pero en un momento de gran vulnerabilidad se le saltaron las lágrimas cuando el director George Miller le transmitió con franqueza los comentarios de una reunión inicial entre él y Jack Nicholson. Según Cher, Miller volvió de esa reunión con palabras contundentes que no olvidaría pronto. Tanto él como Nicholson pensaron que era demasiado vieja y poco sexy para el papel de Alexandra Medford, una de las 3 mujeres seducidas por el diabólico Daryl Van Horn de Nicholson. Para Cher el comentario era algo más que una crítica profesional. Era algo personal. Tenía poco más de 40 años, una época en la que las actrices de Hollywood a menudo se veían descartadas o relegadas a papeles secundarios. Oír que se cuestionaban su edad y su aspecto, sobre todo en una industria tan obsesionada con la juventud, le afectó mucho. «Me sentí muy dolida», admitió Cher más tarde. «Lloré. De verdad que sí. No me creía tan frágil, pero lo era. El momento amenazaba con deshacerlo todo. No era solo el escozor del rechazo, era la fuente».
Jack Nicholson, uno de los actores más respetados y poderosos de la profesión, la había rechazado con una crueldad despreocupada que resultó devastadora. Y sin embargo lo que siguió a ese momento de dolor fue algo que Cher nunca esperó. La compasión del mismo hombre cuyas palabras la habían herido. Más tarde esa misma noche, en lo que podría haber sido un encuentro incómodo o incómodo, Nicholson la sorprendió haciéndole una invitación. Le pidió que se reuniera con él y posiblemente con otras personas para cenar o tomar algo. Cher, aún emocionalmente cruda, aceptó. No sabía qué esperar, pero lo que ocurrió cambió su rumbo emocional. Se sentó con nosotros toda la noche, recuerda Cher. Me habló, me escuchó, se rió. Me hizo sentir vista de nuevo. No como una mujer de más de 40 que intenta demostrar algo, sino como yo. Nicholson no ofreció una disculpa directa. Ese no era su estilo. Pero con su presencia, con una muestra genuina de interés y calidez, ayudó a reconstruir la misma confianza que había contribuido a desmantelar. Era una paradoja que caracterizaba gran parte de la personalidad de Nicholson fuera de la pantalla, capaz de una franqueza devastadora, pero igualmente capaz de un encanto profundo casi desarmante. Para Cher aquella noche supuso un punto de inflexión. Le recordó su propia valía no solo como actriz, sino como mujer que sigue siendo dueña de su poder. Y quizás fue ese fuego interior reavivado por una fuente improbable lo que hizo que su interpretación en Las Brujas de Eastwick fuera tan memorable. En la pantalla interpretó a Alexandra como una mujer sensual, fuerte e inteligente, sin miedo a enfrentarse al Daryl de Nicholson. La química entre ellos es palpable no a pesar de su tensión en la vida real, sino tal vez a causa de ella. La película fue un éxito de crítica y taquilla, y recibió elogios por su equilibrio entre humor negro, realismo mágico y comentario social. Pero bajo la superficie de ese éxito estaba la historia de cómo una de las estrellas de la película estuvo a punto de no llegar a la línea de salida, y cómo un momento de inesperada humanidad ayudó a salvar una dolorosa brecha. Lo que esta historia revela sobre Jack Nicholson es tan complicado como el hombre mismo. Era, según muchos testimonios, alguien capaz de decir cosas increíblemente hirientes sin demasiado filtro. Pero también era capaz de darse la vuelta y ofrecer consuelo a menudo sin siquiera abordar directamente la ofensa. Su franqueza no siempre estaba impregnada de malicia. A veces se debía a una honestidad casi clínica a su negativa a jugar al juego de la adulación de Hollywood. Pero el hecho de que se quedara con Cher esa noche, hablara, riera y le recordara su valor dice algo sobre su forma de entender a la gente. Podía ser cortante, pero no despiadado. Cher hablaría más tarde de Nicholson con una curiosa mezcla de admiración y recelo. Respetaba su talento, sus instintos e incluso su imprevisibilidad. Pero nunca olvidó ese momento, esa breve pero intensa toma de conciencia de lo frágil que puede ser la confianza de un intérprete y de lo poderoso que es que alguien, aunque sea inadvertidamente, ayude a restaurarla. En muchos sentidos, esa cena o ese encuentro nocturno sin publicidad, sin filmar, sin grabar, fue más revelador que cualquier otra cosa que apareciera en pantalla. Demostró cómo en una industria que a menudo destroza a la gente con una sonrisa, el raro acto de sinceridad desprevenida puede dejar una huella duradera. Jack Nicholson no necesitaba decirle a Cher que era sexy. Al quedarse con ella, al tratarla de igual a igual, lo demostró. Y para alguien a quien le acababan de decir que era demasiado vieja y que no era sexy, ese gesto importaba más que cualquier disculpa. Geena Davis. Al principio de su carrera como actriz, mucho antes de ser una estrella ganadora de un Oscar, Geena Davis se encontró navegando por las traicioneras aguas del estrellato de Hollywood, donde el encanto, el poder y los avances que desdibujan los límites chocan a menudo. Uno de sus primeros escarceos con las seductoras corrientes subterráneas de la industria fue un encuentro ahora famoso con una de sus figuras más legendarias y descaradas, Jack Nicholson. Es una historia que a menudo se cuenta con una sonrisa, no con malicia, y que se recuerda más por su humor y su astuta inversión del poder que por cualquier animosidad persistente. Pero bajo el chiste se esconde una instantánea reveladora de lo que significaba ser una joven actriz en una ciudad en la que decir no requería gracia y valentía.
El incidente ocurrió a principios de la década de 1980, cuando Davis aún era relativamente desconocida. Había conseguido sus primeros pequeños papeles en Tootsie y varios anuncios de televisión y empezaba a emerger como una presencia llamativa en la escena de Hollywood. Alta, escultural, inteligente y con unos fundamentos que la diferenciaban de la típica ingenua de la época. La combinación de belleza e inteligencia de Davis no pasó desapercibida especialmente para los hombres poderosos de la industria. Uno de ellos era Jack Nicholson. En aquella época Nicholson ya estaba en la cima de su fama. Con papeles emblemáticos en One Flew Over the Cuckoo's Nest, Chinatown y El Resplandor en su haber, era venerado por la crítica y mitificado culturalmente no solo por su talento, sino por su infame carisma y su bien documentada reputación de Don Juan. Conocido por su magnetismo risueño y su encanto pícaro, a menudo desdibujaba la línea que separa el flirteo de la persecución. Como Geena Davis recordaba años más tarde en una entrevista con The New Yorker, su interacción comenzó durante un acto social, una fiesta o una función de la industria en la que se cruzaron. Davis, que aún era relativamente nueva en esos círculos, se convirtió en el centro de atención de Nicholson. Expresó su interés no una sino varias veces y al final recurrió a una nota manuscrita que decía simple pero sugerentemente: ¿cuándo va a suceder? Era el tipo de mensaje que muchas actrices se habrían sentido presionadas a aceptar o a desviar torpemente. Pero Davis, como explicaría más tarde, había venido preparada. Recientemente había recibido un consejo para salvar su carrera de nada menos que Dustin Hoffman, su coprotagonista en Tootsie. Hoffman, preocupado por que Davis navegara por la misma cultura depredadora de la que él había sido testigo durante años, le dijo algo que ella nunca olvidó. A la mayoría de los hombres de Hollywood solo les interesa una cosa: no les hagas creer que van a conseguirla. Tomándose ese consejo a pecho, Davis elaboró una respuesta a Nicholson que era a la vez inteligente y segura de sí misma, una mezcla de honestidad, humor y delicadeza que no solo preservó su dignidad, sino que dio la vuelta a la tortilla. Ella contestó: «Eres muy atractiva, pero no me gustaría arruinar la tensión sexual». La reacción de Nicholson fue reírse en voz alta, y de verdad, según Davis. En lugar de ofenderse o redoblar la apuesta, apreció el ingenio de la respuesta y se echó atrás. El flirteo terminó allí no con una pelea ni con resentimiento, sino con un momento de reconocimiento mutuo. Ella se había mantenido firme, y él, para su honra, la respetó. Desde entonces la historia se ha contado muchas veces a menudo como una anécdota desenfadada sobre jóvenes actrices que aprenden a manejarse en la boca del lobo de Hollywood. Pero también funciona como un retrato lleno de matices de las dos personalidades implicadas. Para Jack Nicholson reforzó la imagen del provocador carismático que nunca rehuyó dar a conocer sus deseos, pero también la de alguien capaz de aceptar el rechazo con humor y no con hostilidad. Para Geena Davis, se convirtió en el emblema del tipo de establecimiento de límites que definiría no solo su carrera, sino también su defensa más adelante en la vida. De hecho, esta experiencia temprana se reflejaría más tarde en el trabajo de Davis con el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, una organización que fundó para combatir el sexismo en Hollywood y promover una mejor representación de las mujeres en el cine y la televisión. El encuentro con Nicholson se convirtió en retrospectiva en un ejemplo de cómo la asertividad y la astucia podían sortear un entorno en el que la dinámica de poder solía estar sesgada en contra de las mujeres. Cabe señalar que Davis nunca habló del momento con amargura. Su tono al relatar la historia siempre ha sido tranquilo, incluso divertido, como si comprendiera que el intercambio formaba parte de una representación más amplia del cortejo en Hollywood, donde personalidades como Nicholson a menudo se apoyaban en su reputación, poniendo a prueba los límites más por costumbre que por hostilidad. Sin embargo, eso no significaba que esos momentos debieran pasar desapercibidos. La educada pero firme respuesta de Davis transmitió el mensaje de que ella no era una persona que se dejara cosificar o intimidar, ni siquiera por alguien tan poderoso como Jack Nicholson. Nicholson, por su parte, parecía admirar el regreso.
Su risa no era sarcástica ni desdeñosa. Era la reacción de un hombre que había encontrado a su pareja, aunque fuera brevemente, y eso es quizá lo que hace que la historia perdure. No hay villano aquí, no hay escándalo, solo un momento de maniobra social en la cuerda floja que revela tanto sobre el encanto como sobre el carácter. ¿Qué opinas de los 4 actores más odiados por Jack Nicholson? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. No olvides dejar un like, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por